Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Claudio del Carpio. Continuando con la serie Juego de Tronos, la enseñanza de hoy, de esta noche, es Segunda de Reyes, capítulo 18. El título lo he titulado Cuando el gigante toca tu puerta. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo reaccionamos ante el gigante? Antes de continuar, vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu fidelidad. Te pedimos que esta noche sea tu Espíritu Santo usándome para poder llegar a mis hermanos, a aquellas personas que están viendo por internet, Señor. Bendícelos, Padre, y que sea un estudio de mucha bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quería empezar con un pequeño testimonio. El año pasado, exactamente como para la fecha del Día del Padre, nació mi segundo hijo. Para los que no saben, soy casado, tengo 2 hijos, y el menor, Benjamín, nació justo el Día del Padre, el 21 de junio del 2020. Entonces, estando ya vísperas, habíamos estado con Paola haciendo varias cosas, y ella comenzó a tener un pequeño sangrado, así que le llamamos de emergencia a Rebagliati. Ahí estuvo en observación, la vieron, y aparentemente todo estaba bien. Ya nos estábamos retirando, pero vino una doctora y pidió revisarla nuevamente. Cuando la revisa, se da cuenta que se le estaba desprendiendo la placenta. Así que dijo que de inmediato tenía que pasar a quirófano para hacerle cesárea. Así que, como a las 6 de la mañana más o menos, nace mi hijo, se lo muestra, el neonato creo que es el que se encarga de recibir al bebé. Ve algo raro. Ya en la ecografía que le habían hecho, ya le habían visto como un pequeño, en el corazón, un pequeño soplo. Entonces el doctor le dice que por favor tenía que pasar por cardiología y también por genética, porque nuestro hijo tenía síndrome de Down. ¡Wow! Eso fue muy duro, sobre todo para mi esposa en ese momento, yo no sabía. Después la pasan a piso y muy poco lo podía ver realmente al bebé. Estaba en constantes chequeos, verificando que qué más podía tener, porque normalmente los niños con síndrome de Down vienen con enfermedades congénitas, llámese problemas del corazón, como fue el caso de mi hijo, el cerebro, el estómago, varios casos, ¿no? Hipotiroidismo. Así que el diagnóstico no nos dijeron hasta el final, cuando ya le iban a dar de alta a Paola y al bebé, que nos dijeron que nuestro hijo tenía un problema, un congénito con el corazón, que tenía tetralogía de Fallot, ¿no? Que son 4 fallas en el corazón que tienen que ser corregidas por medio de cirugía. ¡Wow! Eso fue devastador, realmente nos pusimos a llorar, nos pusimos a orar, a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nosotros? En fin, nos fuimos muy tristes, llegamos a la casa, ¿ahora qué hacemos? Así que llamamos a nuestro pastor, a Brian, y hablamos con Betty también, le contamos lo que había pasado, y ellos realmente nos animaron mucho, nos consolaron. En ese momento de verdad era muy, muy triste en nuestras vidas. No teníamos ninguna referencia de alguien más. Todo aparentemente había salido bien, las ecografías, todo, pero Dios permitió eso por un propósito. Eso nos dijo Brian, nos animó. En fin, pasaron los meses, los médicos eran un poquito críticos en el decirnos que posiblemente él por su condición, iba a seguir empeorando, pero no, él se mantuvo firme, se mantuvo estable. Él tenía un ductus que Dios obviamente se lo había dado, de lo contrario había tenido que hacer una operación anterior a la que se le tiene que hacer para poderle poner un ductus artificial para que él pudiese respirar y no se pusiera azul, porque su condición es que él se ponga azul totalmente y porque va perdiendo oxigenación. Sin embargo, él se ha mantenido estable y no se iba a cerrar. Nos decían que posiblemente, si hasta los 6 meses no se cerraba, ya el ducto no se cerraba. Y así fue. Él está muy bien, está estable, tiene sus controles, todo, pero realmente ese gran gigante que era para eso fue nuestro gigante, ¿no? Esa noticia tan fuerte, pero sin embargo, ahora ha quedado como, no sé, como un pitufito, una nada, porque estamos felices de tenerlo. Realmente no sé qué haríamos si no estuviera Benjamín, porque realmente es una gran bendición. Él nos muestra con su fortaleza, Él nos da fuerza a nosotros más bien. En vez de nosotros animarlo, Él nos anima con su sonrisa, con su calidez. O sea, de verdad,
es una gran bendición, ¿no? Y así como les digo, ese gigante fue en nuestro caso. No sé cuál sea tu gigante, pero ahora vamos a entrar al tema de hoy, a Segunda de Reyes, para ver un poquito más. Por favor, síganos en el capítulo, vuelvo a repito, Segunda de Reyes 18, versículos de 1 al 4. Esto está en la página 299 de la Biblia que seguimos, de la Reina Valera Contemporánea. Reinado de Ezequías. Oseas, hijo de Elá, tenía 3 años de reinar sobre Israel cuando Ezequías, hijo de Ahaz, comenzó a reinar sobre Judá. Tenía entonces 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abi y era hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, como antes lo había hecho David su padre. Quitó los altares de los montes y despedazó las imágenes, cortó los símbolos de acera, destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, a la que hasta entonces los israelitas le quemaban incienso, y la llamó Nehustán. Acá quiero volver a repetir este versículo muy importante, el versículo 3. El 2. Tenía entonces 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Acá vemos cómo Dios puede usar a una persona joven. No necesariamente tiene que ser madura, aparentemente, tener ciertos conocimientos, ciertos estudios. Acá vemos que era un joven de 25 años y reinó 29 años. O sea, un periodo bastante prolongado, largo. O vemos presidentes que no duran ni 4 ni 3 años muchas veces y no dan la talla. Sin embargo, Ezequías también se le menciona que fue uno de los mejores reyes que tuvo Jerusalén e Israel, ¿no? Comparado con el rey David, ya que, como hemos visto en los anteriores capítulos, que los reyes eran malísimos, muy malos eran en ese entonces, tanto así que, como vemos, él destruye, había demasiada idolatría, ¿no? Destruye los altares, hizo pedazos las imágenes, porque había demasiada idolatría. ¿Por qué? Porque los reyes normalmente no obedecieron al Señor y se casaban con otras mujeres de otras regiones, de otras religiones, de otras costumbres. Y eso afectaba y fue afectando eso al pueblo de Israel. Sin embargo, Ezequías va a poner un pare y va a hacer lo que realmente a Dios le agrada. El punto número, Ezequías, antes que continúe, quiere decir el significado de Ezequías. Sabemos que los nombres en el pueblo judío son muy importantes. No se le pone nombre porque es bonito, porque me gustó más, o porque es heredero del papá, del abuelito, no. Son normalmente con significados, y Ezequías no es la excepción. Ezequías quiere decir, el Señor es mi fortaleza, o el Señor me fortalece. Muy importante para tenerlo en cuenta. El punto 1 que vemos acá es hacer lo que agrada al Señor. Qué importante es hacer la voluntad del Señor, hacer las cosas que realmente le agradan al Señor. Así como Ezequías, nosotros como cristianos debemos obedecer y hacer siempre la voluntad del Señor, hacer las cosas que le agradan al margen de los problemas, del gigante que estemos enfrentando, que estés enfrentando, obedecerlo, creerle, confiar en el Señor. Es muy, muy importante. Otra cosa que vemos también aquí es que Moisés destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Y lo quiero llevar a Números, por favor, si tienen ahí sus Biblias. Números 21, versículos del 4 al 9. Eso se encuentra en la página 122. Vamos a leer un poco más respecto a la serpiente de bronce. La serpiente de bronce. Después los israelitas partieron del monte Or en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y en el camino del pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua, y estamos hartos de este pan tan liviano. Entonces el Señor mandó a serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron.
el pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como estas y ponla en una asta. Todo el que sea mordido y mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba la serpiente de bronce, seguía con vida. Qué interesante. Ellos se equivocaron. No, porque esto era una analogía, una semejanza a lo que iba a pasar cuando Cristo viniera, cuando Cristo muriera en la cruz. Y esa era nuestra esperanza. La única esperanza era Cristo para ser salvos. Sin embargo, ellos lo hicieron ya como un ídolo, era como un dios prácticamente. La adoraban, le ponían incienso y cosas que obviamente el Señor no quería. No era la idea lo que les quería mostrar con eso. Sin embargo, Ezequías justamente por eso la destruyó, para que ya no sigan en esa idolatría. Continuemos. Sigamos con los versículos en Segunda de Reyes, capítulo 18, del 5 al 9. Del 5 al 8, perdón. Ezequías puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel, y ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá, pues siguió al Señor y no se apartó de él. Al contrario, obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. El Señor estaba con Ezequías a donde quiera que él iba, tenía éxito. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se puso a su servicio. Además, combatió a los israelitas hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Es cuando obedecemos al Señor, cuando somos fieles. Las cosas maravillosas que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando hacemos lo correcto. Al margen de los problemas, al margen de las situaciones que estemos pasando, seamos fieles al Señor. Y esto lo podemos ver como punto 2 y punto 3. Punto 2, ponerle esperanza en el Señor. Y punto 3, mantenernos fieles al Señor y cumplir sus mandamientos. Qué importante es obedecer al Señor al 100%, una obediencia absoluta, total, y confiar en Él plenamente. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, que creamos en Él. Y gracias a su palabra están muchas promesas al respecto. Sin embargo, así como los israelitas, hoy en día nosotros somos iguales. En las pruebas difíciles nos desanimamos, dudamos, queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, pedimos consejos de muchas personas o a situaciones o a lugares para pedir este consejo. Sin embargo, deberíamos pedir primeramente, y quizás no deberíamos tener más problemas, es pidiéndole al Señor. Él realmente es el que va a solucionarnos y a guiarnos lo mejor para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel realmente y poderoso. Vemos también en versículos del 9 a 12, sigamos por favor. Caída de Samaria. En el 7º año del reinado de Oseas, hijo de Elá, sobre Israel, que era el 4º año de reinado del rey Ezequías de Judá, el rey Salmanasar de Asiria atacó la ciudad de Samaria y la sitió. 3 años después logró conquistarla. En el año 6º del reinado de Ezequías, que era el 9º año del reinado de Oseas sobre Israel, Samaria fue conquistada. El rey de Asiria hizo prisioneros a los israelitas y los llevó cautivos a Asiria. Los puso en las ciudades de Jalaj y de Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Y es que los israelitas no obedecieron la voz del Señor, su Dios, sino que faltaron a su pacto, no lo obedecieron ni pusieron por obra todo lo que Moisés, el siervo del Señor, había mandado. Acá vemos la otra cara de la medalla, cómo el pueblo de Israel, ¿no? Porque estaba dividido Israel
el norte y la parte del sur en la tierra de Judá. Ellos no obedecieron al Señor y las consecuencias las estamos viendo. Fue totalmente aterrador, desmoralizador para todo el pueblo de Israel. Acá hemos visto que fue sitiada. Un sitio, ¿qué cosa es? El sitio normalmente es bloquear, cerrar el suministro de entrada de alimentos, de bebida, de provisiones para la ciudad. Y eso es lo que hacían los asirios. Cerraban la ciudad, la bloqueaban y podían esperar años hasta que se les acabaran las provisiones a los pueblos contrarios a ellos, ¿no? A los que iban a invadir. Y después que estaban ya a punto ya de morirse de hambre literalmente, ellos entraban, los remataban y los hacían esclavos, prisioneros, pero no de una manera común y corriente, eran bien sádicos, se podría decir. Agarraban y eran mutiladores, mutilaban el cuerpo de sus prisioneros, les cortaban la nariz, la lengua, las orejas, y después los encadenaban y les pasaban como ganchos por acá por la mejilla y los iban entrelazando unos a otros para que en caso de que quieran escaparse se arrancaran la mejilla, los cachetes, y así de esa manera no permitían que se escaparan. Así eran de sanguinarios los asirios. Sin embargo, vemos que Ezequías era todo lo contrario, él confía en el Señor y estaba todo bien. Pero ahora vamos a ver en los versículos subsiguientes qué pasa con Ezequías, qué pasa y qué pasa con nosotros cuando vemos los problemas. Versículos del 13 al 16. Sennacherib invade a Judá. En el año 14 del reinado de Ezequías, el rey Sennacherib de Asiria atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Y el rey de Ezequías de Judá envió a decirle al rey de Asiria que estaba en Laquis: he pecado, aléjate de mí, y yo haré todo lo que me impongas. El rey de Asiria impuso al rey de Ezequías de Judá un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Y Ezequías entregó toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Además removió el oro de las puertas y quiciales del templo del Señor, que el mismo rey Ezequías había recubierto de oro, y se lo entregó al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió desde Laquis un gran ejército contra el rey de Ezequías. Hasta aquí nomás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Ezequías, ese hombre fiel al Señor, que cumplía todo lo que el Señor le mandaba? Así somos. Cuando vemos problemas, cuando vemos nuestro gigante que viene a nosotros, dudamos, nos llenamos de temor, de miedo, y hacemos cosas que realmente no deberíamos haber hecho. Aquí vamos a ver que él dio obviamente todo ese dinero, todo ese oro, y ellos se fueron aparentemente, pero fue por un poco de años, porque después volverían. Y obviamente, al margen del temor que hubiese tenido Ezequías, fue necio, porque por último, ese dinero lo hubiera invertido en contratar soldados de otros países, de otros territorios para defenderlo. Sin embargo, le da a su enemigo, le da más fuerza, y ese queda totalmente debilitado, sin la capacidad de poder responder a un ataque más adelante. Entonces, como puntos 4, vemos lo que nos pasa cuando no obedecemos a Dios. Y como punto 5, ¿qué nos pasa cuando tenemos temor, desconfianza? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y en esta parte yo quisiera tocar lo contrario, porque el verdadero amor, el perfecto amor, quita todo temor. Y aquí vemos que definitivamente Ezequías en esa parte no ha debido estar muy fuerte. Él no amaba realmente tanto. Fue más su temor que el amor que debió sentir por su Señor. Acompáñenme, por favor, a Segunda de Reyes, Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Qué importante, hermanos, es amarnos de verdad como Dios nos ama. Ese amor perfecto, puro, incondicional. Eso va a hacer que realmente nosotros estemos en sintonía con nuestro Señor. Y pase lo que pase, vengan los problemas que vengan, vengan los gigantes que vengan, nos vamos a mantener firmes, porque no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nosotros, sino de Él. Él es el Dios Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, nada que Él no pueda hacer. Acompáñenme, por favor, a Jeremías 32:17. Está en la página 563. Dice: Señor, Señor, tú con tu gran poder y tu brazo extendido hiciste el cielo y la tierra. No hay para ti nada que sea difícil. Ay, Dios, qué maravilloso eres. Y en Jeremías, ahí mismo capítulo, sigamos leyendo, Jeremías 32:27 dice: Jeremías, yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Acaso hay algo difícil para mí? Ahí podríamos cambiar el nombre de Jeremías y poner Claudio, Manuel, Marcos, tu nombre ponlo y repite: Claudio, yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Acaso hay algo que me sea difícil? No hay nada difícil para nuestro Señor, nada imposible. Yo pido para que le creamos. Pues qué importante por eso es leer su palabra, como decíamos, es sus mandamientos, meditarlos, grabarlos en nuestro corazón para no cometer los errores que cometió el rey Ezequías. No cometamos, no somos perfectos, pero mientras más agarrados, más estemos conectados con nuestro Señor, vamos a mantenernos más firmes. Amemos como Dios nos ama. Sigamos, hermanos, por favor. Ahora sigamos del versículo 17 al 22 de Segunda de Reyes, capítulo 18. Después el rey de Asiria envió desde Laquis un gran ejército contra el rey Ezequías. Venía comandado por el Tartán, el Rabsaris y el Rabsacés. Y estos vinieron y atacaron a Jerusalén. Cuando llegaron, acamparon contra el acueducto del estanque de arriba en dirección del campo del lavador. Ahí llamaron al rey, pero salieron a hablar con ellos el mayordomo Eliaquín, hijo de Hilcias, el escriba Sebna y el canciller Joach, hijo de Asaf. Y el Rabsacés le dijo: vayan y díganle a Ezequías que así dice el gran rey de Asiria: ¿qué bases tienes para estar tan confiado? Sin base alguna aseguras contar con planes y fuerzas para declararme la guerra, pero ¿cuál es tu apoyo para rebelarte contra mí? Tú confías en Egipto, que no es más que un roto bastón de caña. Si te apoyas en ese bastón, acabarás con la mano atravesada. Eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen que confían en el Señor su Dios, ¿acaso no es el mismo Dios cuyos altares Ezequías quitó, ordenando a Judá y a Jerusalén adorar solamente delante del altar de Jerusalén que él mandó hacer? ¡Wow! Acá vemos ya la arrogancia de este general, de este militar, cómo comenzaba ya para infundir temor, ¿no?, al pueblo de Judá. Sin embargo, vemos un punto, el punto 6, cuando volvemos a confiar en Dios. Acá ya la cosa no va a ser como antes. Acá ya Ezequías ha recapacitado, ha pasado tiempo con su Señor y ahora ya va a confiar nuevamente en Él. Y ahora ya no le va a ceder tan fácil como fue la primera vez. Ellos pensarían que ya se iban a rendir rápido. Sin embargo, vamos a ver que no es así. Cuando nos volvemos al camino del Señor, Él nos fortalece, nos da esa fuerza que nosotros humanamente no tenemos. Nuestra debilidad, somos nada. Sin embargo, en Cristo somos muy fuertes. Y por eso lo importante de cuando hemos pecado, nos hemos alejado de Él, arrepintámonos de corazón y clamemos al Señor para volver a sus caminos. Él es un Padre amoroso que Él te va a aceptar tal como eres. Él sabe lo débil que somos, pero Él quiere que volvamos. El enemigo es el que nos engaña y nos dice que no calificamos, que somos incapaces, que debemos
tirar la toalla, no lo hagamos, no le creamos a Él. Creámoslo lo que dice nuestro Señor, que Él es el único que dice la verdad. En los versículos 23 al 30 de Segunda de Reyes, ¿no? Capítulo 18, continuamos por favor. Ezequías, yo te sugiero que les des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, que ha dicho, yo te daré 2000 caballos si tú tienes otros tantos jinetes para que los monten. Acá vemos lo sarcástico que es este general, se sigue burlando, sigue ofendiéndolo, porque sabe que están débiles, no tienen esa capacidad. Por eso se burla, porque sabe que no se los va a dar, ¿no? Aunque confíes en Egipto y en sus carros de guerra y en su caballería, no podrás hacerle frente al menor de los capitanes de mi señor. ¿Acaso crees que he venido aquí sin que el Señor me haya ordenado destruirlo? El Señor me ha dicho, ataca a ese país y destrúyelo. Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebna y Joach dijeron a Rabsacés, por favor, háblanos en arameo, que nosotros lo entendemos. No nos hables en lengua de Judá, que el pueblo que está sobre la muralla te va a escuchar. Pero el Rabsacés le contestó, ¿acaso mi señor me ha enviado a decirle esto a ustedes y a su amo, y no a la gente que está sobre la muralla, expuestos como están a comerse lo mismo que ustedes, su propio excremento, y a beberse su propia orina? Dicho esto, el Rabsacés se levantó y en la lengua de Judá clamó a gran voz, escuchen las palabras del gran rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no se dejen engañar por Ezequías, porque él no podrá librarlos de mi mano. No dejen que Ezequías los haga confiar en el Señor, aunque les asegure que el Señor los salvará y que esta ciudad no será entregada en mis manos. Como vimos hace un momento, el sitio justamente era eso, era bloquear todo suministro de provisiones, de víveres, de comida, de agua, todo. Por eso que él agarra y dice, ustedes están a punto de comerse su excremento y beber su orina, porque ya se iban a quedar sin nada. Ya no van a tener nada que comer. Y es más, él no lo menciona, pero probablemente iban a hacer hasta canibalismo. Era tanto el hambre que tenían que iban a comenzarse a comer a los muertos, a sus propios muertos iban a comenzar a comer. Así eran de malvados esta gente. Este pueblo asirio era la manera como ellos invadían. Una vez que ya estaban débiles, entraban y los remataban. Entonces, sin embargo, el rey estaba callado, confiando en el Señor. Y vemos que él ya se está no solamente metiendo con el rey, sino vamos a ver más adelante que él ya se va a comenzar a meter directamente contra Dios. Claro, porque él decía, sí, todos los pueblos los hemos vencido, ninguno de sus dioses los ha podido salvar. Claro, porque eran dioses de mentira, eran de estatuas de yeso, de bronce, de hierro. Pero ahora se está metiendo con el Dios verdadero, el único Dios. Y ahora van a ver cuando uno se mete con el Dios verdadero. Aquí quiero, por favor, que vayamos a Hebreos, capítulo 10, versículos 31. Eso está en la página 863. Y dice, horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso es lo que decía hace un momento. Lo que van ahora a ver esos hombres que se han burlado o se han querido burlar de Dios, va a ser muy, muy brutal lo que va a pasar. Continuemos con los versículos del 31 al 37. No le hagan caso, así dice el rey de Asiria, hagan las paces y salgan a mi encuentro. Coma cada uno de ustedes sus uvas y sus higos, beba cada uno de ustedes el agua de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la de ustedes, donde hay trigo, vino, pan y viñas, olivas, aceite y miel. Así no morirán, sino que seguirán con vida. No le hagan caso a Ezequías, que los engaña cuando les dice que el Señor los librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las otras naciones los ha librado de su tierra, de mis manos? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfat? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, Ena y Gibá? ¿Acaso esos dioses pudieron librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos
los dioses de estas tierras los ha librado de mi poder a su país, para que el Señor lo librara de mi mano a Jerusalén. Pero el pueblo guardó silencio y no respondió nada, porque el rey había dado órdenes de no responderle. Luego el mayordomo Eliaquín, hijo de Hilcías, el escriba Semna y el canciller Joach, hijo de Asaph, fueron a ver a Ezequías, y con sus vestiduras rasgadas repitieron lo dicho por Rabsacés, ¿no? Acá vemos la pena, la tristeza que tenían, ¿no? Pero sin embargo, Ezequías la tenía clara ya: no les respondas. Él ya había orado y había clamado al Señor y sabía en quién confiaba, en el único Dios realmente poderoso que puede, en un segundo, en un minuto, puede cambiar todo el panorama. Y ahora lo vamos a ver. Eso está en el próximo capítulo, pero me picaba por avanzar, no quería dejarlo pasar y contarles. Por favor, busquen Segunda de Reyes, capítulo 35, esto está en la página 301, y dice: y sucedió que esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Por la mañana, cuando se levantaron, se encontraron que por todas partes había cadáveres. ¡Wow! Un solo ángel del Señor aniquiló a todo el ejército asirio. En una noche, Ezequías no tuvo que hacer absolutamente nada. Y así nos pasa a nosotros. Por más problemas que tengas, por el gigante más grande que esté enfrentando, Dios tiene el control. Nosotros no tenemos la capacidad de vencerlo, pero Dios sí. Yo los animo, hermanos, a que confíen en el Señor. Así vienen las maravillas, vienen las promesas, y eso está ahí en la palabra de Dios, es real. Dios puede de mil maneras, puede hacer cosas en tu vida. No lo encasillemos, no lo cuadriculemos al Señor para decir: no, eso no lo puede hacer, porque como yo no lo puedo hacer, como el ser humano no lo puede hacer. No, no estamos al nivel del Señor, definitivamente, no somos nada. Por eso los animo a confiar en Él, porque Él es el único que mata gigantes, a cualquier gigante. No hay ningún gigante que se le pueda poner enfrente al Señor. ¿Qué gigante estás pasando tú ahora? Quizás, no sé, salud, enfermedad, ahora con el temor del COVID, que nadie sale, se guarda en sus casas por temor, sabiendo que Dios tiene el control, que todos tenemos un día que Dios nos va a llamar a su presencia. No vamos a ir un día antes ni un día después. Entonces yo los animo, hermanos, a no tener temor. Como hemos visto hace un momento, el temor no es del Señor. Dice que el perfecto amor quita todo temor, y yo los animo a eso, a confiar en el Señor, a que ustedes puedan entregarle sus vidas al Señor. Los que no lo han hecho todavía, yo los animo a que busquen a Cristo, al único que realmente puede darles esa esperanza eterna. Y quisiera leerles otros versículos que refuercen justamente lo que les estoy diciendo. Por favor, acompáñenme a Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Se encuentra en la página 810. Dice la palabra: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Yo los animo, hermanos, a que se pongan a cuentas. Arrepiéntanse de sus pecados. Yo no les digo así que hagan una oración, que la repitan, no. Es entre ustedes y el Señor. Clamen a Él y que Dios mismo se les manifieste en sus vidas para que vean que Él es real. Y otro versículo que también es muy importante que lo lean, está en Juan 3:16, en la página 756. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, señores, hermanos. Tú que me estás escuchando, es el regalo más maravilloso. La vida quizás no empieza y termina acá. No, es por la eternidad. Por los siglos de los siglos vamos a estar con nuestro Señor. ¿Quién te ofrece eso? Nadie.
Todo lo que el mundo te ofrece es pasajero. Va a pasar los deseos, los placeres que hay, los trabajos. Sí, son importantes, pero no es lo más importante. Lo más importante es tener la seguridad de que cuando tú mueras, vas a estar con tu Señor por la eternidad. Y yo los animo, hermanos, a que de verdad busquen a Cristo. Ahora en estos momentos de tanta desesperanza, que la gente no sabe qué hacer, está preocupada por el presidente, o por el COVID, o por tantas otras cosas que vendrán, por los desastres naturales que están habiendo, nuestra confianza tiene que estar en Cristo. Él es el único que nos da la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo entendemos, pero estamos tranquilos, al margen de los problemas, de las situaciones. Y repasando, volvemos a repasar entonces los capítulos, los puntos. Primer punto vimos, hacer lo que le agrada al Señor. Punto 2, poner nuestra esperanza en el Señor. Punto 3, mantenernos fieles al Señor y cumplir sus mandamientos. Obedecerlo, como les decía, absolutamente. No cuando yo quiero, más adelante, no. Cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo. Si te envía a un lugar, anda. Si te está llamando a ser misionero, a pastorear, a lo que Él te mande, obedece. Y no te acomodes a tu conveniencia, a tus deseos, a lo que te parezca que va a ser mejor. No, no hay mejor plan que el de Cristo, que el del Señor. Punto 4, lo que nos pasa cuando no obedecemos a Dios. Ya hemos visto lo que nos pasa. Sufrimos, vamos a tener derrotas muy fuertes cuando no obedecemos a Dios. Punto 5, cuando desconfías y tenemos temor. Ya hemos visto lo que le pasó a Ezequías. Y lo que nos pasa a nosotros cuando el temor nos paraliza, nos deja de hacer las cosas que realmente Dios está esperando que hagamos. Y punto 6, la esperanza cuando volvemos a confiar en Dios. Qué importante es cuando volvemos a confiar en Él, todo vuelve a encaminarse, todo vuelve a estar bien, encauzado en sus caminos, en lo que Él espera de cada uno de sus hijos. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Les agradezco. Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Gracias porque tú eres un Padre bueno, Señor, un Padre fiel, un Padre poderoso, que nadie puede contra ti, Señor. Ayúdanos a creerte, Señor, a confiar en ti, en obedecerte, en no desviarnos, en no confiar en nada menos que no seas tú, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. Queremos alabarte en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos a creer, Padre, y te dejamos el resto de esta semana, Señor, meditando en lo que hemos oído esta noche, Señor. Queremos que tú nos cambies, queremos tener el carácter cada vez más de Cristo, Señor. Queremos parecernos más a Cristo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Nos vemos.